Estimados amigos y amigas, estimados auditores, una vez más los saludo, Alejandro de la Carrera, en este horario de las 11 de la mañana, día domingo, para ir sabiendo qué está pasando en Chile, ¿cierto? Y poder contarles a ustedes cómo estamos, ¿ah? Y hay un tema muy importante para todos los chilenos y chilenas, la salud. Las ISAPRES, la ley corta de ISAPRES, emanada desde el Ejecutivo. El lunes, recién pasado, el Senado despachó a segundo trámite constitucional la propuesta de la ley corta de ISAPRES. Se aprobó con 40 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, logrando así que la iniciativa pase a la Cámara de Diputados con la mutualización de la deuda y el alza de precios base en los planes. La ley corta de ISAPRES, reiteramos, busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema contra las aseguradoras que las obliga a devolver el alto costo de los planes a sus afiliados. Esto ha generado preocupación dentro del gremio que anuncia una crisis dentro del sistema salud privado. Y de vuelta del receso legislativo, la Cámara retomará la tramitación del proyecto y vamos a ver qué pasa. Ha habido críticas oficialistas por el alza de planes. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, afirmó que no es un salvataje, en fin. Pero lo importante es que tenemos en nuestros estudios, en la Radio Agricultura, al exministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas, exministro entre marzo del 2018 y junio de 2019 en el gobierno del presidente Piñera. Desde el año 2010 al 14 fue asesor del Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Salud. También durante más de 30 años fue director médico de Zurich Financial Group. Además, el exministro de Salud fue el coordinador del Comité Técnico de Admisibilidad formado por la Comisión de Salud del Senado, que tuvo el objetivo de buscar alternativas para llevar a cabo el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar una tabla de factores única y a restituir los cobros en exceso. Saludamos al exministro de Salud, el doctor Emilio Santelices, a quien le agradecemos estar con nosotros este domingo. Doctora, buenos días. Gracias, Alejandro, buenos días. Muy contento de estar acá con ustedes en día domingo. Muchas gracias. Nosotros también muy contentos también, muy contentos. ¿Cómo podemos explicarle a los auditores en simple lo que está sucediendo con las ISAPRES? Porque ha sido el año pasado, ¿cierto? Un año en que todos los meses, todos los días había algo sobre las ISAPRES y hemos seguido ya en este año que se ha iniciado. ¿Cómo explicarlo? Bien simple. Sí, me gustaría, Alejandro, hacer una pequeña cronología muy breve para precisamente que se entienda todo el contexto. Nosotros, desde hace alrededor de 12 años, el Tribunal Constitucional, a propósito de los precios de los planes de salud, que están compuestos principalmente por dos elementos. Uno de ellos es lo que se llama el precio base y otro una tabla de factores. La tabla de factores se construye entonces para poder ajustar el riesgo distinto entre hombres y mujeres, personas mayores y más jóvenes. Y eso lo que hace es que a ese precio base, en el caso de las mujeres, le pone un múltiplo de 2 o de 3. Y por lo tanto, si el precio base para las personas era de 100, para una mujer podía ser 300. Lo que dice el Tribunal Constitucional entonces que eso era discriminatorio y que por lo tanto estaba fuera de la Constitución y tenía que corregirse. Lo que no ocurre en los años siguientes, comienzan las demandas de los usuarios que eran siempre recogidas por las Cortes de manera favorable hacia ellos, y lo que hacían en esos casos individuales era bajar y hacer desaparecer para esas personas en lo particular la tabla de factores, y por lo tanto les bajaba el precio final del plan. Ya. Entre medio hay varios proyectos de ley, y entre ellos, y quiero relevarlo, uno que presenté yo en el gobierno del presidente Piñera, que nosotros hablamos de seguridad social en salud y avanzar hacia un fondo de compensación de riesgo, y los que son hoy día gobiernos se opusieron a ello. Existieron también otras comisiones, y finalmente lo que ocurre es que la Corte Suprema se pronuncia en un fallo de noviembre del 2022 en donde dice se termina la tabla de factores para todos. Es decir,
aquí hay una buena noticia para la mujer y personas mayores, y por lo tanto los planes con eso debieran bajar hasta en algunos casos, según calculamos, hasta un 80% tenían que bajar los planes. Ya. Pero además la Corte dice lo que ocurre en los últimos 2 años en exceso por estos cobros, por los tablas, se tiene que devolver a todos. Ya. Y ahí se genera entonces una deuda, un pasivo de parte de la ISAPRES que tienen que devolver, que serían los excesos. ¿Ya? Esa es la situación que se genera. El gobierno a partir de ello envía un proyecto de ley corta. Este proyecto de ley corta se instala en el Senado, en la Comisión de Salud del Senado, y la Comisión de Salud, a la complejidad del tema, genera una comisión, lo que llamaron en ese entonces un comité de expertos, en donde estaban personas de todos los representantes de todos los senadores, desde el Frente Amplio hasta la UDI, y también había representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, estaba el equipo técnico de la Superintendencia de Salud en esa comisión de expertos, más de 14 personas que trabajamos para generar una propuesta. Esa es la historia en síntesis. Y que termina entonces ahora con el primer trámite legislativo ya aprobado por 40 votos, como usted señalaba en la introducción, en donde finalmente se da curso a esta ley corta y que tiene que seguir los trámites siguientes. Ahora, una ley corta que ha traído repercusiones, me imagino que ha estado en conocimiento de ellas. Hay críticas oficialistas por el alza de planes. La ministra de Salud, la ministra Aguilera, afirma que no es un salvataje. ¿Cómo se lo podemos también explicar, y perdón que le insista con esto, a nuestros auditores? Sí, yo creo que es importante relevar lo que usted señala, Alejandro, en términos de que cómo el explicar, porque aquí hay que hacer un ejercicio pedagógico, dado que es un tema complejo, y que por lo mismo, siendo un tema complejo, se presta para mucha demagogia y para construir verdades que son no fundadas en la realidad y lo que le va a ocurrir a las personas. Es efectivo cuando la ministra dice que aquí no hay un salvataje. De hecho, en la comisión nosotros siempre nos propusimos responder al mandato que nos había dado la Comisión de Salud, y particularmente el senador que presidía la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. El mandato que nos dieron fue el siguiente: ustedes busquen una fórmula que lo primero que haga es darle estabilidad a las personas para que tengan continuidad en sus tratamientos. No olvidemos que detrás de todo esto que estamos hablando hay personas, hay gente que está con tratamientos complejos y que si se suspende su tratamiento pueden fallecer incluso. Entonces, nunca hay que perder de vista que toda esta discusión no es política, sino que es sanitaria. El segundo mandato que nos dan, y condición de borde en nuestro informe, es que esto tiene que ser, se tiene que lograr de tal manera de que la fórmula le dé sustentabilidad financiera a las ISAPRES, porque ya se había entendido que este no es un problema de las ISAPRES, es un problema del sistema en su conjunto, porque si se caían las ISAPRES, aquí había un efecto dominó, donde había efectos sobre los prestadores y también los prestadores públicos. Y en regiones esto podría ser incluso más dramático, donde hay menor oferta de prestaciones de salud. Y el tercer término, que las propuestas fueran con irrestricto apego al fallo de la Corte Suprema. Esas fueron las condiciones de borde que nos dieron. Déjeme contarle un poquito una anécdota, porque en off nos decían siempre: oye, esta comisión no va a ir por ninguna parte, porque no olvidemos en el entorno que estamos de bastantes tensiones, ¿no es cierto?, polarización. Un mandato de estas características no iba a funcionar. Pues bueno, yo diría que si hay un mérito que se le puede dar, y yo le agradezco a través de este medio a todos quienes participaron allí por su voluntad, incluyendo el jefe de asesores de la ministra, que era uno de los coordinadores, el doctor Najera, como también el doctor Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario, militante del Frente Amplio, ¿no es cierto? En conjunto generamos una solución y cumplimos con este mandato. El informe que nosotros entregamos a la Comisión de Salud establece un tema de cómo hay que pagar las deudas. Es decir, nosotros dijimos sí o sí, aquí hay un mandato jurídico que es irrevocable y por lo tanto se tiene que cumplir. Nosotros hicimos una propuesta con ello. Ahí se recogió una propuesta que hizo la connotada economista Paula Benavides. Ella estaba en representación de Espacio Público. Se me olvidaba decir que también en la comisión habían centros de estudio. Estaba Espacio Público, estaba el Instituto Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán.
es decir, estaban todos los representantes de las distintas sensibilidades intelectuales, llamemos también del país, instalados en la comisión. Y Espacio Público propone esta fórmula de la mutualización que se llama ahora, Ya. y que podemos explicar luego. Fantástico, pero ¿podría esta ley generar más certezas, en definitiva, sobre el futuro de estas aseguradoras o no? Absolutamente, o sea, como decía, uno de los méritos del informe, que fue un informe de consenso, técnico-político transversal, en donde nosotros en el fondo le dijimos a la Comisión de Salud y fue acogida por la Comisión de Salud, aquí están las soluciones bajo los mandatos que ustedes nos dieron, y ellos a su vez se lo entregaron al gobierno para que pudiera incorporarlo a través de indicaciones en la ley corta. Ya. ¿Y por qué yo digo en forma muy responsable y entregar tranquilidad al mensaje a la ciudadanía que nosotros no estamos buscando resolver un tema financiero, sino que por sobre todo poner en el centro a las personas? Y lo que nosotros hicimos ahí entonces es calcular la deuda a través de el concepto de la mutualización y aún más. Nosotros generamos, porque también está la Facultad de Economía de la Chile representada ahí como centro de estudio calificado. La Facultad de Economía también generó otra propuesta que es lo que se llama los precios bases mixtos. Hago un paréntesis para explicarlo. Ya. Lo que pudo relevar Álvaro Clark, economista connotado de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, es que el subintendente, cuando hizo el cálculo a partir del mandato de la Corte Suprema, no olvidemos que dijimos que había un precio base y había una tabla de factores, esa tabla de factores desaparece. O sea, ya no hay múltiplos de 3 Ya. y bajan los precios, ¿de acuerdo? Este precio base para todos era un precio base que estaba calculado sobre un vector del precio base de los hombres. Ya. Y resulta que, por su naturaleza, las personas mayores y también las mujeres, por el ciclo de la paternidad, tienen en un momento de su vida un costo mayor en salud. Entonces, cuando uno tiene que calcular lo que vale, lo que cuesta la salud para una población, tiene que incluir los precios de lo que gastan los hombres y las mujeres, Ya. por razones obvias. Lógico. Entonces, lo que dice Álvaro Clark es que aquí se comete un error porque se calcula sobre un precio base de hombres. Y entonces, para calcular el precio base real por el cual hay que calcular a su vez los excesos que hay que devolver a las personas, se tiene que hacer sobre la base del precio mixto. Y al hacer el cálculo de un precio mixto, si el precio, como decía yo antes como ejemplo, era 100 base porque era precio hombre, el precio mixto no es 100, es 130, por darle una cifra. Ya. Y hay que calcularlo sobre eso. Y al hacer ese cálculo, que es otra alternativa distinta a la mutualización, también se llega a que el exceso real que tienen que devolver las ISAPRES es mucho menor que lo que tempranamente señaló el superintendente de salud, que se aproximaba a 1.400 millones de dólares. Y que después, a partir de otras indicaciones que nosotros hicimos y que sí se recogieron, llegó a 1.180 millones de dólares. Ya. Entonces, en la comisión se resolvió el tema del cálculo adecuado de los pasivos, es decir, del exceso. Y por otro lado, se calculó cuánto tenía que subir el precio base para que las ISAPRES se mantuvieran durante 10 años, mientras pagaban esta deuda, se mantuvieran en equilibrio cero, sin generar utilidades. Ya. Entonces resulta que la buena noticia que se vierte en el informe, que con todos estos cálculos que nosotros hicimos, dado que a las personas al desaparecer la tabla de factores le bajaba en muchas de ellas hasta el 80% el precio final, nosotros pudimos calcular, y el cálculo no lo hicimos nosotros, lo hizo el equipo de estudio de la Superintendencia de Salud con datos oficiales. Nosotros pudimos demostrar que 2 ISAPRES podían no subir nada el precio final, y otras ISAPRES lo subían en un máximo de un 10%. Entonces, lo que nosotros le entregamos al Senado y posteriormente al gobierno es decirle, señores, aquí, si calculamos adecuadamente el exceso que tienen que devolver las ISAPRES y hacemos estas otras correcciones, a las personas ustedes no les van a tener que subir prácticamente el precio de los planes. Esa es la realidad, ese es el fundamento técnico, ese es el marco jurídico sobre el cual se respalda. Y ahí hay que hacer un alcance porque posteriormente el gobierno desconoce la mutualización
y alude a una disquisición jurídica que emite el ministro de Justicia Cordero. Pero resulta que doy dos antecedentes. En la mesa, sentado con nosotros, y quien formó parte de la redacción del informe, estaba el jefe jurídico del Ministerio de Salud, trabajando mancomunadamente con nosotros, una persona muy calificada, Manuel Pérez. Y por otra parte, hay informes de otros constitucionalistas, el constitucionalista Patricio Zapata, Arturo Fermandois, está también el especialista en Derecho Administrativo, Ramiro Mendoza, que refutan los fundamentos que señala Cordero. O sea, aquí estamos en presencia de una situación absolutamente inequívoca, correcta, técnicamente impecable, que el gobierno no hizo suyo, yo creo que por otro tipo de razones que podemos llegar a conversar, pero para tranquilidad de la población, técnicamente esto tiene solución sin vulnerar los derechos de aquellos que hay que devolverle algunos excesos de cobros por el fallo de la Corte Suprema. Vamos a hacer una breve pausa conversando este domingo con el doctor Emilio Santelices, exministro de Salud, entre marzo de 2018 y junio de 2019. Ya volvemos, espérenos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, este domingo de enero, con unos calores tremendos, el doctor. Sí. Qué fuerte, ¿ah? Sí. Pero bueno, esto se veía venir, digamos, de 35 grados, 37 grados, en fin. Estimados auditores, estamos hablando acerca de las ISAPRES. Doctor, yo quisiera preguntarle o pedirle un poco algo que mucha gente quizás está pensando: se acaban las ISAPRES, me voy a quedar sin la ISAPRE, voy a pasar a FONASA, en fin, uno conversa con gente y esa es la preocupación que tienen muchos. Otros quizás quisieran permanecer en FONASA, que tienen todo su deber, digamos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo explicarle a los auditores lo que puede ocurrir o lo que no va a ocurrir? Bueno, efectivamente ese es un temor fundado. No olvidemos que el programa de este gobierno y la primera propuesta constitucional fallida, ¿no es cierto?, apuntaba en el sentido de un fondo único y por consiguiente se terminaba la libertad de elección y se terminaba el espacio para que uno sus recursos de seguridad social los pudiera administrar a través de un ISAPRE. Y eso estaba en el ADN y subyace todavía en muchos que pensaban que a través de este fallo judicial se podría llegar a ese camino. Sin embargo, ahí ocurren dos cosas. A principios del año pasado, en donde esta corriente se movía con mucha fuerza, afortunadamente la sabiduría ciudadana permite refutarlo y reiteradamente la libertad de elegir está presente en los chilenos como un atributo y una virtud del sistema que valoran y que quieren preservar en muchos ámbitos, entre ellos en la salud. Y en ese sentido, entonces, lo que ocurre es que también el gobierno se da cuenta de que la situación, este cambio en 180 grados que se buscaba, no tiene sustento. La ciudadanía y más aún podría generar un impacto sanitario de magnitud, porque aquí, como decíamos anteriormente, efectivamente no es un tema de la ISAPRE, sino un tema sistémico. Yo creo que uno de los méritos nuevamente de esta comisión es que de una u otra forma devolvió, aunque sea parcialmente, algún grado de tranquilidad a la ciudadanía. Y eso yo diría, Alejandro, que es lo que más yo quiero relevar, porque a mí particularmente y en lo personal, lo que más me ha inspirado a contribuir en una mejor construcción de esta política pública es que no nos olvidemos, y yo quiero insistir en ello, que detrás de todo lo que estamos discutiendo hay personas que están en tratamiento oncológico, están en tratamiento con drogas de alto costo,
y que muchas veces le preguntan a uno, oiga, doctor, ¿qué ocurre si termina la ISAPRE porque se va a interrumpir mi tratamiento? Y ellos saben que si se interrumpe pueden tener un retroceso en su enfermedad o incluso fallecer. Entonces, Sin yo creo duda. que nunca hay que perder de vista eso en esta discusión. Y por eso yo hago un llamado y lo reitero a no ser demagógicos en los mensajes que se entregan, porque hoy día se escucha mucho a parlamentarios que hace 2 semanas atrás impulsaban con fuerza todas estas propuestas y hoy día dicen que con esto, lo que ha aprobado el Senado, con 40 votos a favor, lo que se va a hacer es nuevamente vulnerar la dignidad de las personas. Muy por el contrario, puedo dar responsable certeza de que lo que está propuesto efectivamente es una solución jurídicamente sustentable y técnicamente impecable y que en consecuencia hay un camino que yo creo que la política no puede defraudar, porque si no vamos a tener consecuencias que pueden ser incluso fatales. Entonces, lo que yo le diría al auditorio a propósito de su pregunta, Alejandro, es que las ISAPRES no se van a terminar. Sin embargo, hay que también ser muy claro, y ahí hay una autocrítica de parte de ellas que se recoge y se impone, ¿no es cierto?, que tiene que haber un cambio, las ISAPRES tienen que avanzar en materia, en lógica de seguridad social, que es algo que también en la comisión propusimos. Nosotros dijimos, no es suficiente resolver esta situación puntual, sino que a partir de ello hay que tener una oportunidad para que se transformen y trabajen en una lógica de seguridad social. En ese sentido, una de las propuestas señala que el 7% tiene que ir efectivamente a la seguridad social para dar cobertura para enfermedades. No olvidemos que hasta hoy día una persona en la medida que aumentaba su salario, su 7% era más que el precio del plan. Ya. Entonces tenía devoluciones que después podía usar en crema o en cualquier otra cosa, pero no en salud propiamente tal. Ya. Entonces, lo que nosotros propusimos, y eso efectivamente se acogió en la ley corta, es que el 7% completo va a utilizarse para el plan de salud y no para otras cosas. O sea, no es como tener una caja de reserva con los excedentes que quedan. Esos excedentes desaparecen. Ya. Pero a su vez lo que también dice el proyecto, que nosotros también propusimos, es que a las personas que, por ejemplo, su plan costaba 70, pero ellos cotizan el 7 y es 100, la ISAPRE le va a tener que ofrecer un plan mejor. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo el acento es que efectivamente las ISAPRES hoy día se instalan en una lógica de seguridad social y tenemos que avanzar más aún. Y esa es una propuesta que también está para un proyecto de ley siguiente y que podemos conversar sobre cómo avanzar en compensación de riesgo, plan universal, etcétera. Hay varias cosas, pero en síntesis, la tranquilidad para las personas que el sistema no puede desaparecer, sí debe sufrir cambios y avanzar en una lógica de seguridad social y bajo el principio de la solidaridad. Y eso es una buena noticia para las personas, porque además lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que terminar con la declaración de salud, se termina con las preexistencias y además tiene que existir una libre movilidad. O sea, las personas pueden transitar aún cuando tengan una enfermedad de una ISAPRE a otra. Entonces, se da cuenta, Alejandro, si efectivamente se recogen las propuestas que transversalmente nosotros generamos, la tremenda noticia que se le podría dar a las personas, y yo se lo he hecho saber a la ministra, le he dicho, ministra, usted tiene la oportunidad histórica, después de 10 años de discusión, donde muchos no logramos este propósito, de decirle a la ciudadanía, quizás esta pueda ser la transformación de este gobierno, decirle, señores, las ISAPRES se instalan en lógica de seguridad social, se acaban las preexistencias, usted se va a poder mover entre una ISAPRE y otra sin perjuicio que en forma paralela, y lo podemos conversar si le parece, también se fortalece el FONASA, es decir, avanzamos en un sistema de financiamiento de la salud resiliente, solidario, con lógica de solidaridad social para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Doctor, estimados auditores, el doctor Emilio Santelices, conversando este domingo en la entrevista del día. Doctor, hay un punto importante que también me gustaría que usted lo aclarara. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué pasó con las ISAPRES? Porque aun cuando usted lo está explicando muy bien, y le agradezco mucho a nombre de los auditores, hay quienes dicen, si la ISAPRE me sale carísima, unos reembolsos que son muy poco, en fin,
han cometido quizás yo no diría error, pero se manejaron mal las ISAPRES para que la gente llegara a estar, y que pasa lo mismo con la AFP. A ver, Alejandro, yo le agradezco su pregunta. La verdad es que yo por mucho tiempo y también en mi condición de ministro fui muy crítico con la ISAPRE. Yo creo que ellos históricamente no fueron capaces de recoger y atender al clamor ciudadano en términos de que tenían que reformularse al interior del sistema. O sea, tienen una O sea, responsabilidad. absoluta. Es indesmentible esa responsabilidad, es ineludible y eso permite entender el malestar ciudadano en relación a ellas. Y también permite entender que se dé pábulo para que de manera demagógica algunos piensen que, dado ese comportamiento, ellas tienen que terminar. Pero cuando uno es responsable y no puede actuar demagógicamente, sino que fundadamente para hacer mejor país y tener mejores políticas públicas, uno, reconociendo esos errores, lo que tiene que hacer es hacer las correcciones pertinentes. Porque aquí, como también yo se lo he hecho saber a las autoridades, si queremos hablar de reforma tenemos que tener un sistema que esté viviendo. Pero si queremos darnos el gustito político, ideológico, demagógico de destruir algún componente del sistema, nosotros no vamos a ir a hacer una reforma, sino que vamos a tener que hacer una reconstrucción. Y ese proceso de reconstrucción puede costar vidas, y con eso no se juega. Entonces, por eso, a pesar de todos los errores cometidos con las ISAPRES, tenemos que ir a reformularlas con decisión, con claridad, como lo he señalado. Y ellos, me refiero a la ISAPRES, ¿reconocen esto, doctor? Bueno, hoy día sí, efectivamente, en esta mesa también participó el presidente de la Asociación de ISAPRES, y él reconoce, y él también, y las declaraciones que han hecho dan cuenta de que ellos están contestes a que avancemos en lógica de seguridad social, que avancemos en un fondo de compensación de riesgo al interior de las ISAPRES. Por lo tanto, lo que va a darse en ese tecnicismo actuarial, hablando del tema de los seguros, ¿no es cierto?, es que todos vamos a contribuir, pero todos vamos a recibir en relación a nuestras necesidades, y por lo tanto se solidariza el riesgo al interior de la ISAPRE, y por lo tanto eso es lo que permite técnicamente avanzar a que ya no hay declaración de salud, porque entre todos absorbemos el riesgo de los que puedan tener enfermedades. Ya. Entonces, eso ya hoy día está, y el que tiene que apretar el botón para que ocurra es el gobierno. Hoy día existe consenso técnico, existe consenso político, que por allí hay que avanzar. Y hay que avanzar en otra modernización también en ese sentido, que es generar una relación más virtuosa entre las aseguradoras y las prestadores de salud, las clínicas, los centros médicos, en donde ellos también formen parte del riesgo para que no sean una fuente de gastos injustificados, que también ocurre. Ya. Y eso también está vertido en nuestro informe. Sí, entonces, porque las clínicas, perdón, doctor, y también algunos centros de salud, hoy día, a diferencia de hace algunos meses, ya ni siquiera están haciendo el reembolso, sino que están diciendo, mire, esto sale tanto y vaya usted a cobrarlo a su ISAPRE. Bueno, es producto de lo que está pasando, me imagino, y que las clínicas están diciendo, bueno, aquí hacemos lo nuestro. Bueno, sin duda, dado que estamos en una situación a punto de quedar en descontrol, aparece el sálvese quien pueda, digamos. Exacto. Y finalmente lo que ocurre, desgraciadamente, es que se pierde el norte. Aquí el norte de los aseguradores, de los prestadores, de los hacedores de política pública y de los gobernantes es cómo cuido mejor a la población en materia sanitaria. Eso no hay que perderlo de vista. Y por lo tanto, por eso yo soy tan enfático, Alejandro, de buscar desnudar a aquellos que demagógicamente levantan discursos señalando que aquí hay un perdonazo, que aquí se rompe la dignidad, que a usted, señor, no le van a devolver la plata que le debieran devolver en exceso. No es así. Hay que devolver plata, tal cual lo señala la Corte Suprema, pero tiene que calcularse bien cuánto se le devuelve. Hay que establecer un sistema solidario, pero para eso tenemos que hacerlo sobre la base de lo que ya tenemos. Porque qué buena noticia le podríamos dar a muchos. Mire, usted va a recibir tanto cuanto dinero, pero al día siguiente le damos la realidad cruda que ya no va a tener cómo sustentarse en su sistema de salud.
Y cuando quiera ir a atenderse por FONASA, las capacidades del sistema público no lo van a recoger porque esas capacidades están sobrepasadas. Entonces eso también hay que decírselo. O sea, la ecuación es, yo termino con las ISAPRES y le devuelvo un poquito más de 100.000 pesos, pero usted tiene que irse a poner en la cola, o yo le digo, mire, le vamos a devolver cuando aquello se requiera por parte del mandato de la Corte Suprema. Sin embargo, el sistema se va a sanear y ya no van a producirse esos excesos de cobro y el sistema se va a hacer más virtuoso para que le cobren lo que tengan que cobrarle nada más, pero usted va a poder seguir optando. Esa es la discusión que hay que instalar. No decir, mire, su dignidad, el perdonazo, etcétera, porque eso tiene una sola palabra, demagogia. No se sustenta en un informe técnico, político, que hicimos transversalmente, representado todos los senadores. El senador Castro, el senador Gaona, el senador Chaguán, el senador Latorre. Ahora, ¿usted cree que esto en la Cámara puede caerse o no? Bueno, ahí está el arte de la política, creo yo. Yo creo que aquí estamos en presencia de dos grandes corrientes, ni siquiera de izquierda y de derecha, porque aquí estamos hablando de un tema sanitario. Estamos de quienes responsablemente van a asumir las consecuencias de instalar un discurso demagógico, infundado y que nos aleja de las soluciones, y quienes, a pesar de que no nos gusten las ISAPRES, digámoslo claramente, sabemos que tenemos que salvar un sistema porque estamos salvando la seguridad social y de salud de los chilenos, y ahí ese es el clivaje. No, o sea, entonces, aquí no hay que decir que la derecha... Escuchaba ayer a un senador comunista, que no recuerdo su nombre, que incluso llegó a señalar que aquí había existido una colusión. Eso es demagogia, eso es ser un mechero intelectual. Eso no es lo que nos acerca a las soluciones. Y hoy día los chilenos están cansados de estos tipos de afrenta, de este tipo de discursos que los alejan de las soluciones. Los chilenos lo que requieren es que le resolvamos su tema. ¿O acaso aquella persona que está esperando, que está en un tratamiento, o que sabe su familiar querido recibe un tratamiento y una cobertura por la ISAPRE, va a aprender con ese tipo de discurso, o está esperando que seriamente discutamos el tema? Yo creo que esa es la gran disquisición que tiene que zanjarse en la Cámara de Diputados. Y yo creo que aquí hay un rol ineludible e indesmentible de la ministra de Salud. Ella es colega mía, la valoro, la respeto, tiene una gran trayectoria, pero ella no puede renunciar a la agenda sanitaria. Y yo creo que aun cuando eso le tenga costos políticos para ella, tiene la obligación como primera autoridad que resguarda la salud de los chilenos, como le corresponde a un ministro, tiene la obligación de decirlo claramente. Aquí no se puede ella coludir, usando la misma palabra de ese senador, con la demagogia, sino que se tiene que asociar con la seguridad social, con la solidaridad y con la seguridad sanitaria de todos los chilenos. Estimados auditores, vamos a hacer una nueva pausa en esta entrevista de hoy domingo con el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud entre marzo del 2018 y junio del 2019. Y ya volvemos, espérenos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, como siempre hoy domingo, y recuerden quienes pueden pasarle el dato a sus parientes, en fin, amigos que a lo mejor han iniciado recién este contacto, y esta entrevista se repite a las 2 de la tarde como siempre. El doctor Emilio Santelices, ministro de Salud, a esta hora con nosotros. Doctor, bueno, usted ha dicho algunas
declaraciones bastante fuertes, pero que a la vez muy fundadas de su parte. Habla de algo demagógico, infundado, que es al revés de lo que acabo de decir, y que la ministra de Salud, ¿cierto?, está con un sesgo ideológico, algo así, o no, porque eso es lo que se ha dicho también. Ahora, ¿cómo levantar esto y que no venga un senador, un diputado, en fin, en fin, hay gente que está en contra de esto? ¿Mm? Bueno, efectivamente, la pregunta yo creo que nos tenemos que hacer, Alejandro, y aquí voy a ir un poquito más atrás, digamos, ¿cuál es el sentido de la política? Yo creo que el sentido de la política es resolver a partir del arte de ponerse de acuerdo los problemas de la ciudadanía para poder construir un mejor país, tener una mejor sociedad. Y en materia de salud eso cobra especial sentido cuando además hay temas que son transversales. O sea, la agenda sanitaria a la cual yo me he suscrito de siempre es inequívoca porque más bien ya hay consensos internacionales de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, aquí pareciera que a veces estamos retrocediendo y hago esta disquisición porque creo que debe ser clarificadora. O sea, a los auditores le puede parecer teoría, pero es muy profundo lo que tenemos por el cual tenemos que avanzar. Tenemos que ser capaces de sacarnos la contingencia, sacarnos el clientelismo político. No nos olvidemos que vienen elecciones, ¿no es cierto? Y a veces uno escucha discursos encendidos y afirmaciones infundadas que obedecen a que yo estoy respondiendo a mi público. Pero no olvidemos que el objetivo último y final de quien está legislando es generar mejores políticas públicas. Entonces, en eso yo no me confundo. Y yo creo que uno tiene la responsabilidad de no traicionar a la ciudadanía, que si bien puede ser un grupo particular el electorado, pero después tiene que gobernar y tiene que legislar para todos los chilenos. Entonces aquí no se trata de legislar para que votemos las ISAPRE, para que hagamos perdonazos, se trata de legislar para que a partir de las complejidades construyamos un mejor sistema de salud. Y los fundamentos para hacerlo están dados. Lo dijo Espacio Público, lo dijo la Facultad de Economía, lo dijo Libertad y Desarrollo, lo dijo la Fundación Jaime Guzmán. Hubo anuencia de parte de los distintos asesores. Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que nadie podría pretender desconocer, como hoy día se está escuchando, que aquí hay acuerdos transversales con fundamentos técnicos para resolver este tema. Y más aún, si lo hacemos adecuadamente, lo que aquí va a ocurrir, Alejandro, es que vamos a dar un salto después de 12 años de discusión para destrabar soluciones de salud que nos van a acompañar por décadas. Ahora, doctor, si esto, pongámonos en el peor de los casos, si esto definitivamente no resulta, ¿está preparado el sistema de salud público para recibir a tantos usuarios en medio de una crisis como la que esperemos que no ocurra? Pero porque muchos dicen, muchas vaya a tener que pasar a FONASA, otros dicen, no, si vamos a quedarnos con la ISAPRE. Pongámonos en ese caso, porque quizás muchos también están, como diciendo, sí, no, yo no más ISAPRE. Mire, la verdad es que ahí hemos escuchado distintas declaraciones, sí, algunas muy encendidas. Yo no quiero colgarme de muchas de ellas, que más bien han sido un poquito también sensacionalistas, sino que prefiero, siguiendo y siendo coherente con mi relato, ¿no es cierto? Sí. Prefiero darle datos concretos. Nosotros hoy día sabemos que tenemos más de 350.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Sabemos que tenemos sobre 2,5 millones de personas en lista de espera por especialistas. Sabemos que hoy día las personas que han fallecido en lista de espera sobrepasan las 40.000. Sabemos que un alto porcentaje de ellas se debe a cáncer. Sabemos que hoy día tenemos 55.000 nuevos cánceres al año. Entonces, sabemos que hay un porcentaje que sobrepasa el 50% de pacientes FONASA que se atienden en clínicas. Y por consiguiente,
el término de los flujos financieros para poder mantener estas clínicas operando cae abruptamente porque muchas de ellas, sobre el 50% de sus ingresos provienen de las ISAPRES. Lo que allí va a ocurrir es que vamos a tener una reducción dramática de camas, de centros médicos, de camas críticas. Y lo que tendría que ocurrir entonces, porque los datos están a la vista, es que se incrementarían estas listas de espera y por lo tanto la mortalidad también se incrementaría. Entonces es impensado que el gobierno no haga cuestión de esto y pueda permitir que los discursos demagógicos prevalezcan por sobre la sensatez y los fundamentos técnicos que se han expuesto. Yo justamente le iba a preguntar de esto último que usted está muy bien diciendo, en términos de que, claro, gente que está esperando, ¿cierto?, una operación de tanto tiempo, el plan, ¿cierto?, aprobado por el Senado, ¿va a mejorar eso definitivamente en las ISAPRES y también en el Servicio de Salud, FONASA? Bueno, la ley corta... ¿Se va a ir, perdón, reduciendo? No, esto no está ¿Las listas vinculado. de espera? No. No, definitivamente no, en el corto plazo. Si nosotros efectivamente, en el corto plazo no, porque lo que hoy día ocurre con la lista de espera, como las mismas autoridades lo han revelado, ¿no es cierto?, está íntimamente ligado a un tema de gestión. Y por eso, de hecho, han presentado un piloto en 4 hospitales en donde efectivamente disminuyeron listas de espera asociados a mejor gestión. Y por tanto, eso no está vinculado a la ley que hoy día se está discutiendo. Ya. Pero sí, en la medida que esa ley prospere y se ratifique en la Cámara de Diputados, va a ayudar a que el sistema sea más virtuoso. ¿Por qué? Porque además la ley contempla, con este sistema, contemplaría avanzar posteriormente en otro proyecto que haría las intervenciones para que el sistema de ISAPRES pase a ser un sistema que trabaje bajo lógica de seguridad social, que tenga pool de riesgo, por lo tanto el sistema y establece también mayor eficiencia en relación a los prestadores, o sea, el sistema del punto de vista privado sería más eficiente también. Ya, o sea, por donde se le mire, claro, vale la pena esta ley, ¿cierto? Y por otro lado, que no hemos hablado de eso, pero vale la pena también relevarlo, el proyecto contempla y lo que se aprobó es que FONASA incorpore una nueva modalidad, que yo tengo algunas observaciones técnicas y se las he hecho saber al director de FONASA, algunas de ellas se han recogido, y tengo también una de los cálculos, que no estoy de acuerdo en los cálculos, dice que es una modalidad de cobertura complementaria, o sea que las personas, FONASA va a poder llamar a una licitación para que las compañías de seguro privadas, no ISAPRES, puedan acudir a esta licitación y ofrecer a los beneficiarios de FONASA, que sean del tramo B, C y D, por una prima adicional, le puedan ofrecer un plan de cobertura por sobre lo que cubre FONASA. Ya. Eso es lo que se llama la MSC y eso está en el proyecto de ley de la ley corta. La ley corta tiene 2 grandes cuerpos, uno que dice en relación a lo que hemos comentado, la ISAPRES, y otro en relación al FONASA, asociado a este seguro complementario. O sea, esta ley también lleva algo a favor de FONASA. Sin duda. Sin embargo, ahí también hay que ser claro, porque también se lo he hecho ver a ellos, porque hemos trabajado en este periodo del comité, trabajamos con los equipos de FONASA, como también los equipos de las Express. Yo particularmente les dije en una de las sesiones, mire, el cálculo que están diciendo ustedes de cuánto va a salir la prima para las personas, los beneficiarios, porque el director de FONASA ha dicho que va a costar 31.000 pesos. O sea, para una familia tendría de 4 personas, tendría que poner adicionalmente 120.000 pesos para que los auditores sepan de qué estamos hablando. De modo que no es la panacea tampoco. Sin embargo, los cálculos que yo le pedí calcular al presidente de los actuarios matemáticos de Chile, le dije, yo lo conozco por muchos años, y le dije, podemos hacer este trabajo técnico porque él cuenta con todas las datas, y lo que sale de acuerdo a los cálculos, usando los mismos fundamentos técnicos, lo que la prima va a salir es 1.5 UF, costo técnico, no estoy hablando de excedentes ni nada de eso. O sea, la prima va a costar 60.000 pesos, no 31. Por lo tanto, una familia de 4 personas tendría que aportar para tener este seguro complementario 240.000 pesos. Ya. Entonces, lo pongo en perspectiva y doy el antecedente porque tampoco hay que creerse la ficción de que si se termina el sistema, no se preocupen porque aquí tienen otro, porque ese otro también va a costar harto más. Ya. ¿Ya?
Y esa cosa también hay que sincerarla para no generar falsas expectativas. Hay que ser responsable. Ya, pero ese otro sistema, uno se va a ver obligado a usarlo o puede quedarse con el anterior. No, o sea, Se elimina uno, ¿no? lo que el proyecto dice que los beneficiarios de FONASA Sí, van a poder tener la opción de comprar este seguro que va a licitar en representación de ellos ya, FONASA. ya. Pero Y va a el ser una contrato es una opción, pero el contrato es individual. Ya, Es decir, la persona puede optar, va a pagar, no sabemos cómo, si le paga a FONASA, si FONASA le paga al asegurado, eso no se sabe porque es un tema de reglamento, pero en esencia lo que ocurre es que bajo esa cobertura FONASA va a ir a licitar un seguro que se supone que por ser una licitación masiva puede ser de menor costo, pero finalmente el costo técnico es asociado a cuánto gastan las personas y ahí no hay magia. claro. Todo va a depender, digamos, de cada chileno o chilena, ¿cierto? Así es. Ahora, la verdad es que el tema de la salud, doctor, uno puede estar todo el día, ¿eh? Y la verdad es que uno piensa a veces no solo en el tema de la salud, sino que también en otros temas relacionados con la salud, pero que a la gente también les preocupa. Por ejemplo, lo que nos pasó hace 2 años, que tiene que ver con la salud, obviamente, pero que también fue en todo el mundo. Y me refiero yo a lo que fue, ¿cierto?, la pandemia, doctor. ¿Volverá esto o no? Porque ya hay gente que anda con mascarillas, en otros países ya están ocupando mascarillas. Por eso lo saco de este tema. Nos queda muy poco tiempo, pero sí, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si hay algo que podemos tener claro, que Mm. en algún momento en nuestra historia vamos a tener otra pandemia. Vamos a tener otra. Sí. ¿Y por qué quiero relevar esto y lo vinculo al tema anterior? Porque Chile, afortunadamente por el sistema que tiene, fue suficientemente resiliente para que no tuviéramos el problema de la última cama. Ya. Y eso ocurrió porque existió un mandato dado por el presidente Piñera en donde señaló que todas las camas se tenían que poner a disponibilidad del país, independiente de quién las financiara. Y por lo tanto se generó una mancomunión y una administración global de las camas, públicas y privadas. Y se abrieron más camas críticas. A nadie le faltó cama en Chile. Entonces, ¿cuál es la lectura ahí? La lectura es que efectivamente tenemos un sistema que es resiliente y que es robusto, pero hay una segunda lectura. Dado que sabemos que vamos a tener esta otra pandemia, tenemos que ser responsables en cómo hacemos el sistema de salud más resiliente. Y en el concepto internacional, esas son las discusiones en los foros que me ha tocado participar que estamos teniendo. Cómo a partir de las lecciones que nos entregó esta pandemia, nosotros aprendemos para tener un mejor sistema de salud. Y de allí entonces lo vinculo a la discusión presente, porque no puede ser que dado el mandato mundial que tenemos a hacer el sistema más resiliente, más solidario, más robusto, hoy día teniendo las soluciones para que así ocurra, algunos por temas más bien demagógicos e ideológicos quieren a los chilenos restarlos de esta posibilidad. Eso para mí es inadmisible. Doctor, pero en ningún caso vamos a tener una pandemia este año, ¿no? No, eso no podría No. saber, no, para nada, pero los sistemas se van reconstruyendo y se van fortaleciendo de forma paulatina. Ya. Por lo tanto, la responsabilidad, y ¿cuál es una de las principales responsabilidades de un líder? Es tener visión de futuro y adelantarse dónde vamos a estar o dónde tenemos que encaminar a los grupos que nosotros lideramos hacia el futuro. Y por lo tanto, quienes hoy día gobiernan y quienes después nos vayan a gobernar, tienen que instalarse desde esa visión. No pueden estar solamente metidos en el charco con la coyuntura, porque eso le hace mal a los países y los hace decrecer. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer una vez más al doctor Emilio Santelices Cuevas, exministro de Salud, entre marzo del 2018 y junio del 2019. Doctor, muchas gracias por esta entrevista de hoy domingo. Sin duda que los auditores han estado escuchándola porque es un tema que a todos, me incluyo, nos interesa, ¿cierto? Que es la salud. Así es que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro, por este espacio y saludo también a los auditores, que tengan un lindo domingo. Estimados auditores, muchas gracias. Les reitero, por si pueden pasar el dato, a las 14 horas esta entrevista se repite. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.